En el Teatro Oriente, aquí en la capital, se llevó a cabo un homenaje al músico nacional Vicente Bianchi, quien fue declarado persona pública distinguida de la comuna de Providencia. Con una emotiva y clásica velada en el Teatro Oriente se desarrolló el homenaje al destacado músico y compositor nacional Vicente Bianchi. Más de 1000 personas presenciaron el espectáculo en el que no podía faltar la musicalización de las obras de su recordado amigo y poeta Pablo Neruda y las realizaciones orquestales que ha desarrollado desde el inicio de su carrera en la década de 1930. A sus 96 años está contento y anhela obtener el Premio Nacional de Artes Musicales. La verdad es que lo han esperado tantos años, me han boleado, durante 15 veces. Bueno, yo he seguido trabajando igual, pero esta vez me queda poco tiempo, creo yo. Así que si no me lo dan ahora, nunca más. Con el eslogan Ahora o Nunca, la comuna de Providencia realiza la campaña para que este talentoso músico sea reconocido. Don Vicente Bianchi, con lo que ha entregado a la música chilena y como él ha llevado la música chilena a lo largo del mundo, a lo ancho y largo del mundo, la verdad que creemos que él debe ser el próximo Premio Nacional de Música. Maravilloso, pues se recorrió toda la historia, impresiona. Espectacular y siempre de ganar, porque no se pueden olvidar los valores que hay en Chile. Aquí está el patrimonio de Chile, don Vicente Bianchi, y se merece realmente el Premio Nacional de Arte. De música. Vicente Bianchi recibió el premio a persona pública distinguida de la comuna de Providencia como reconocimiento a sus más de 80 años de carrera.